Saludo cordial a todos los participantes e investigadores de este coloquio de investigación. Traemos la presentación titulada Análisis de la enseñanza del sistema de referencia cartesiano por el maestro Wilmar Gómez y el doctor José Andrés Castillo Hernández. Esto resulta de una tesis de investigación de doctorado de la Universidad Americana de Europa. La problemática de la enseñanza del sistema de referencia cartesiano a partir de los resultados de la prueba PISA, que se realiza a estudiantes que están terminando la educación básica en grados noveno, y los resultados de las pruebas Saber 11 en Colombia, enfocado mucho a la resolución de problemas y el desarrollo de una serie de competencias matemáticas para que un estudiante pueda analizar y solucionar problemas aplicables a contextos. Las competencias matemáticas son entendidas como esos conjuntos de conocimientos, habilidades y comprensiones aplicables a contextos nuevos y retadores. Se trabaja en el tema del pensamiento geométrico y espacial, analizando el sistema de referencia y el uso de las coordenadas cartesianas en la educación media básica y el paso que hay desde la educación media a la educación superior. Viendo por qué se ha privilegiado la enseñanza de un tipo único de sistemas de referencia que son las coordenadas cartesianas y se ha desconocido mucho en la enseñanza los sistemas de coordenadas cilíndricos y esféricas que ya en educación superior son muy aplicables en el tema cuando se estudia cálculo, cuando se estudia y se desarrollan temas de ingeniería y en muchos campos de la matemática aplicada. Entonces se genera como una brecha entre lo que se enseña desde los niveles inferiores y se da ese paso a la educación superior. Enfocamos en el marco teórico en definir el concepto de la competencia matemática, por lo que dice los lineamientos del Ministerio de Educación en Colombia y lo que hablan algunos autores, por ejemplo Vargas, que define la competencia matemática desde el concepto, desde tres competencias a desarrollar. Una que es comunicar, otra que es razonar y la última que sería plantear y resolver problemas. También se busca cómo el contexto que habla también el Ministerio de Educación, cómo el contexto influye en el desarrollo de esa serie de competencias matemáticas y se diferencian unos tipos de conceptos, por ejemplo, el contexto inmediato, el contexto escolar, el contexto extraescolar y el contexto cotidiano. El inmediato conocido como aquel contexto eh, que el estudiante tiene a la mano para desarrollar o para aplicar sus conocimientos o para encontrar una relación entre el conocimiento que se enseña y el conocimiento que el estudiante está comprendiendo. El contexto escolar, como todas aquellas, es la estructura física del colegio y aquellos aprendizajes que circulan en ese entorno académico. Y el contexto extraescolar, como todo lo que rodea al estudiante, diferenciándolo del cotidiano como aquellas situaciones que vive día a día el estudiante y que pueden ser factibles a ser aplicables, sobre todo cuando se desarrollan problemas en matemáticas. El sistema de referencia cartesiano también ha sido estudiado desde una enseñanza contextual, cómo se pueden aplicar las coordenadas en problemas locales, en problemas de contexto en el aula, y con el uso de aplicaciones, como mencionan algunas investigaciones, por ejemplo Muñoz en el 2020, y cómo se han enseñado otros sistemas de coordenadas, así lo referencia Galeano y Gómez en el 2018, como las coordenadas polares, esféricas y cilíndricas, que para su enseñanza se utilizan sobre todo software interactivo para que se describan estos procesos y se modelen estos procesos en los diversos sistemas de coordenadas, aparte del tipo de coordenadas cartesianas. El objetivo de la investigación parte de analizar de qué forma la estrategia de enseñanza del sistema de referencia cartesiano
a partir de situaciones de contexto con distintos niveles de complejidad, se relacionan con la adquisición de competencias matemáticas en estudiantes de grado noveno de básica secundaria. Y la hipótesis de estudio, los estudiantes que reciben una enseñanza de sistemas de referencia cartesianos a partir de situaciones contextuales con distinto nivel de complejidad presentan desempeños más altos en la competencia matemática que aquellos que solo reciben una enseñanza a través de la herramienta del plano cartesiano. Entonces se busca dar esa hipótesis como aquellos estudiantes que son a distintos niveles de complejidad o situaciones que presentan distintos niveles de complejidad y mezclan otros tipos de coordenadas, presentan mejores resultados que aquellos que solo se les enseña el sistema de referencia cartesiano. El tipo de investigación es investigación experimental con dos grupos de estudiantes de grado noveno, 21 fueron seleccionados aleatoriamente para el grupo control y 21 para el grupo experimental. Las variables son situaciones contextuales que se analiza como el nivel de dificultad que muestra cada situación y la competencia matemática que para su medición se utilizan en el nivel de desempeño en alto, básico, inferior y a partir de esos niveles se puede lograr una muestra estadística de los resultados. Se utiliza el instrumento del pretest y el posttest para medir cuál es la variabilidad de los resultados después de la aplicación metodológica de situaciones en contexto. El procedimiento que se llevó a cabo fue al grupo control, una exposición de enseñanza tradicional, por decirlo así, en la que el profesor utiliza casi siempre el recurso del tablero para exponer varios conceptos de coordenadas cartesianas, dibuja el plano cartesiano en el tablero, coloca ejemplos y problemas traídos del libro de texto. El estudiante resuelve los problemas, él aclara las dudas o los ejercicios de los ejercicios colocados o problemas y, y ese proceso, digamos que se privilegia de la explicación del docente y el estudiante es un actor más pasivo del proceso. En el grupo experimental o intervención, el docente presenta una situación a trabajar, situaciones relacionadas con el contexto estudiantil, en donde se trabaja mucho a partir de la estructura del colegio, se trabajan aparatos de medición y software interactivo para modelar las situaciones. El docente hace uso de alguna herramienta o aplicación tecnológica que en su mayoría fue GeoGebra, pero también se utilizó Google Maps y otras aplicaciones que guardaban relación con distintos tipos de coordenadas. El estudiante interactúa con la herramienta tecnológica para comprender y modelar los conceptos y cómo darle una solución a la situación planteada. Se genera una práctica en la que interviene el uso de la herramienta tecnológica y aparatos de medición, por ejemplo, el uso del láser, el uso del metro, el uso de transportador para medir los ángulos de elevación según los tipos de coordenadas que estuviéramos trabajando. En el caso de cilíndricas o esféricas, se necesitaban otros aparatos más especializados para realizar estas mediciones. Los resultados obtenidos de esta práctica para el grupo control, en el post-test el puntaje mínimo fue de 6 y el máximo fue de 14 preguntas. La media fue de 8.85 y la mediana de 9. De acuerdo a la variabilidad, la desviación estándar se ubica en 2.81. Es decir, el cuestionario contaba con 20 preguntas y se hace un conteo de las preguntas que contestaron correctamente y de ahí se saca como el promedio de aciertos. Para el grupo de intervención se observa un incremento en los puntajes de pretest y posttest. En el momento de la aplicación del pretest, el puntaje mínimo fue 4 y el máximo fue 10. La media 6,76, mediana 7 y la desviación 1,81. Para el posttest, aumentan los puntajes obteniendo un mínimo de 10 preguntas correctas y un máximo de 18 preguntas correctas y la media de 13,3 y la mediana se ubica en 12 con una desviación estándar de 2.24. Los gráficos
el gráfico color marrón, eh, tiene, digamos que la media no tiene gran variabilidad, mientras que el gráfico color verde que corresponde al grupo de intervención se evidencia un aumento en relación a los primeros puntajes del pretest con los segundos puntajes del posttest, donde las preguntas correctas se ubican en un rango superior, entre 12 y 16, para ubicar la media en 13 eh, en un aproximado de 13 preguntas correctas. Prueba de hipótesis para muestras variadas determinó diferencias de los puntajes de los dos grupos en el pretest y el posttest, considerando un nivel de significancia de 0.05. En ambos grupos, los puntajes de los promedios del post-test aumentan. Sin embargo, para el grupo de intervención, la diferencia de las medias fue de 6 puntos, mientras que el grupo control fue de 1.53. Lo que decíamos anteriormente, cómo se diferencian los resultados entre un grupo y el otro. Las conclusiones más importantes que se sacan de este trabajo es que las situaciones contextuales con distinto nivel de complejidad para la enseñanza de las matemáticas influyen en el nivel de desempeño de la competencia matemática en relación con los sistemas de coordenadas cartesianos en estudiantes de grado noveno de la institución educativa departamental La Victoria del municipio del Colegio. De estas conclusiones, las más importantes se resaltan las siguientes. La primera, los estudiantes que recibieron la estrategia de enseñanza basada en situaciones contextuales, conocido como el grupo de intervención, presentaron desempeños más altos que aquellos que recibieron una enseñanza formal, por así decirlo, tradicional. El incremento promedio en el puntaje del pretest al posttest fue de 6 puntos para el grupo de intervención. En el grupo control, aun cuando se obtuvo un aumento en la calificación final, el incremento promedio fue de 1.53. Cada pregunta del instrumento de evaluación muestra que el porcentaje de respuestas correctas en el posttest fue mayor al 50%. Para cada pregunta, en el grupo control, el comportamiento fue diferente. En 4 preguntas se reportaron menor al 20% de respuestas correctas, 10 preguntas entre 20 y 60% de respuestas correctas y solamente 6 preguntas se registraron mayor o igual a 60% de respuestas correctas. Y en la tercera conclusión se caracterizaron las preguntas del instrumento con base en la correlación entre las variables. En cuanto a la intensidad, se estableció una correlación mayor o igual a 0.4 en el grupo de intervención y se determinaron 8 grupos de variables, de los cuales las variables que influyeron fueron la pregunta 2, la pregunta 17 y la pregunta 19. En el grupo control se establecieron 8 grupos de variables con correlaciones positivas y 4 grupos de variables con correlaciones negativas. Las variables con mayor presencia fueron la pregunta 3 y la pregunta 14. Por así decirlo, con estos resultados se demuestra la hipótesis de que si a un grupo de estudiantes se les somete a trabajar situaciones en contexto que tengan distintos niveles de complejidad, es decir, que pasemos de situaciones basadas en el plano cartesiano a situaciones en las que intervienen el otro uso de sistemas de coordenadas o que estén sujetos a otros sistemas de referencia, no solamente el de ejes, como lo pueden ser los sistemas polares, los sistemas cilíndricos, los sistemas esféricos, incluso los geográficos, en los que los desplazamientos y la forma en que ubicamos los puntos y las coordenadas dependen de otras variables, como lo son los ángulos, o en las polares sería también el ángulo y el radio, es decir, una distancia entre un punto conocido como que en coordenadas cartesianas sería el origen, en coordenadas polares sería el polo. Entonces, esas diferencias en las situaciones trabajadas originaron a que los estudiantes puedan encontrar mayor relación cuando se someten a problemas en las distintas pruebas, problemas que requieren el uso o el análisis de situaciones en distintos contextos.
que es donde más problemas han tenido los estudiantes. De ahí que su paso a una educación superior, cuando vean problemas relacionados con ingeniería, con física, pues tengan o resulten mejores análisis que un estudiante que solo haya estudiado coordenadas cartesianas. Este ha sido la exposición de nuestro trabajo. Los invitamos a leer nuestra revista de coloquio y le agradecemos por esta participación a todos los compañeros investigadores y a todos los que están participando en esta grata experiencia de conocer distintas investigaciones alrededor de, en este caso, la investigación educativa. Muchas gracias.